Llegó el momento de abrir una ventana al pasado y escuchar esos pasajes de la historia que marcaron el rumbo de nuestra sociedad. Deje que su imaginación vuele y que las ondas sonoras lo lleven de paseo por un inolvidable viaje por la historia. Hoy vamos a hablar de cómo evoluciona el movimiento sindical del país a partir de la Confederación General de Trabajadores de 1913. Hemos dicho que este año, en 1913, fue como la culminación de la organización de trabajadores en Costa Rica, después de venir de las sociedades mutualistas, de los socorros mutuos, mutuo auxilio, de las sociedades de trabajadores, de artesanos y de obreros, a las ligas obreras y sindicatos que aparecen en 1900 y entre 1901, y cómo surge la primera Federación de Trabajadores en 1905 y cómo en 1910 ya se habían constituido federaciones prácticamente en todas las provincias, y ya en 1913, al impulso del Centro Germinal, se constituye la primera Confederación General de Trabajadores de Costa Rica, CGT. Esta organización general de trabajadores es importante porque en el origen del movimiento obrero costarricense, hasta este momento, a partir de 1913 y hasta 1943, el movimiento sindical del país va a tener una sola organización de características nacionales. No hay varias confederaciones de trabajadores, solo hay una organización nacional que agrupa a todos los sindicatos y a todas las federaciones. Eso es lo que se llama una organización única y unitaria. Única porque solo hay una, y unitaria porque en ella están todas las organizaciones sindicales que hasta ese momento existen, agrupadas. Obviamente podían haber sindicatos que no estén afiliados a la Confederación General de Trabajadores, como podían no estar a ninguna federación. Y hay sindicatos que, sin estar en federaciones, podían estar afiliados a las confederaciones, porque la confederación podía agrupar federaciones y sindicatos. Esa primera Confederación General de Trabajadores prácticamente dura desde 1913 hasta 1923. Durante ese periodo de la década del 10, esta fue una organización importante de organización de los trabajadores y realizó dos congresos obreros, uno en 1917 y otro en 1923. En 1917, bajo la presión de la dictadura de Tinoco, o por la presión de la dictadura de Tinoco en términos nacionales, la Confederación General de Trabajadores estableció un criterio de que no les interesaba la política y que el movimiento sindical no debía participar en política. Bueno, ese era un criterio. En 1923, una vez que había caído la dictadura de Tinoco, en el segundo congreso, la Confederación rectifica ese pronunciamiento del 17 y señalan que sí, a los trabajadores les interesa la política. Y en ese momento había surgido un partido reformista de Jorge Bolio que estaba empezando a desarrollarse, y justamente el sacerdote Jorge Bolio participa en el segundo congreso de la Confederación General de Trabajadores, ofreciéndoles a los trabajadores la posibilidad de su partido como una plataforma política. Y en ese sentido, la Confederación General de Trabajadores se disuelve para darle apoyo al Partido Reformista. Y el grueso de los trabajadores de la Confederación General de Trabajadores se va con el Partido Reformista, y en su lugar se constituye una Confederación Obrera Nacional o Confederación Obrera Costarricense. Es la misma, pero se le reconoce con los dos nombres, que va a funcionar desde 1923 hasta 1928. Durante ese periodo anterior al 23, el movimiento
sindical era único y unitario, hemos dicho. Durante el periodo de las reformas de Alfredo González Flores, el movimiento obrero no tiene un significado importante en favor de las reformas. El gobierno de Alfredo González Flores fue muy combatido, muy denigrado. Era un movimiento, era una campaña que ocultaba, digamos, la bondad de las reformas de Alfredo González Flores, y el movimiento sindical, a pesar de que tenía líderes políticos muy importantes que lo habían gestionado, no apreciaron la importancia de aquellas reformas, y no se ve el movimiento sindical apoyando decididamente las reformas políticas de Alfredo González Flores. Desde el punto de vista cristiano, porque aquí empieza a introducirse un elemento cristiano o social cristiano, tenemos que entender que el Rerum Novarum, la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII, allá por 1891, 90, en ese periodo, 93, produce un impacto de la Iglesia sobre el movimiento sindical a nivel mundial. ¿Por qué? Porque en esa época se habían desarrollado movimientos anarquistas, socialistas y comunistas en Europa, que eran los que aglutinaban fundamentalmente a los trabajadores. Y la Iglesia, viendo el desarrollo de estas corrientes políticas en el seno de los trabajadores y sintiendo que su militancia sindical los alejaba de sus prácticas eclesiales, impulsa con la encíclica Rerum Novarum, que quiere decir de las cosas nuevas, una política de identificación de la Iglesia Católica con los grandes problemas sindicales. Primero, el derecho a la organización sindical. Segundo, el derecho a la huelga de los trabajadores. Tercero, el derecho al justo salario. Y cuarto, el derecho a la jornada de trabajo de 8 horas, que ya se había establecido desde 1886 en Estados Unidos, y a escala internacional se venía luchando desde 1890. De manera que la Iglesia da una respuesta desde el punto de vista eclesiástico a esos problemas y se identifica con las causas y luchas obreras. Ahí aparecen lo que podríamos llamar las corrientes social cristianas. Como encíclica que fue la Rerum Novarum, impacta a Costa Rica, porque ahí también llegó a Costa Rica su conocimiento, y el obispo de entonces, Bernardo Augusto Til, uno de los hombres más inteligentes que había tenido el clero costarricense, el segundo obispo nacional, traduce aquel documento en un documento propio que se llama una carta, la número 30, la carta pastoral número 30 del obispo Til, que se llama del justo salario de los obreros, campesinos y desposeídos de bienes de fortuna, en la cual plantea justamente estos derechos de los trabajadores a la organización sindical, a la huelga, al justo salario, y esto le provoca un conflicto con el gobierno del presidente José Joaquín Rodríguez, que acusa al obispo de meterse en asuntos económicos que no debe tratar. Le dice el presidente que esos son problemas de Estado, y de incitar a la violencia organizando trabajadores y llamándolos incluso a la revolución y al socialismo. Es decir, ahí hay un enfrentamiento importante del presidente con la Iglesia. Bueno, ahí empieza el arranque de las doctrinas social cristianas en Costa Rica. Esto tiene alguna repercusión inmediata para el país en el campo político, porque la Iglesia también constituye un partido que se llama Unión Católica, que lo proscriben, lo ponen fuera de la ley, porque allá por 1898, ya bajo el gobierno de Rafael Iglesias Castro, se establece que la Iglesia no puede participar en aspectos políticos, y se le prohíbe a la Iglesia pronunciarse sobre puntos políticos, sobre todo en aspectos de carácter político electoral, y proscriben al partido Unión Católica en su derecho de participación electoral, y la Iglesia no vuelve a participar electoralmente con partido alguno desde esa época hasta hoy. Pero se desarrolla un núcleo de intelectuales de tradición cristiana muy importantes a finales del siglo XIX y principios del siglo XX,
que terminan publicando un periódico que se llama La Justicia Social. Allí estaba Matías Trejos, entre otros, estaba el papá del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, el doctor Rafael Ángel Calderón Muñoz, y estaba también Jorge Bolio en esa época. Y ahí empiezan a impulsar también algunas preocupaciones sociales a través del periódico La Justicia Social. Durante ese periodo, y ya habíamos señalado en otro programa que de 1886 habían periódicos diarios en Costa Rica. Entre ese periodo de 1886 y 1914 se publica una cantidad enorme de periódicos que tratan de distinta manera la cuestión social. Se llamaba la cuestión social todas las cosas de preocupaciones relacionadas con pobreza, con males sociales, con mala vivienda, con vicios, con una gran cantidad de cosas, así con problemas de los trabajadores, y más de 100 periódicos, títulos diferentes de periódicos surgen en ese periodo, desarrollando una conciencia laboral y una conciencia obrera muy sólida y muy fuerte. Y ahí empieza a impulsarse eso. Por otro lado, personas que iban a estudiar a Europa empezaban a vincularse también a las doctrinas socialistas y comunistas y anarquistas de la época. En la década del 10, particularmente, 3 grandes médicos de Costa Rica fueron a Europa. El doctor Clorito Pecado, nuestro gran sabio, el doctor Aniceto Montero y el doctor Federico Sáenz, que fueron a estudiar a Europa, y allá por 1910 en París les tocó conocer a Lenin. Y asistían a los mitines de Lenin en el exilio parisino. Tanto Clorito como Aniceto Montero y el doctor Sáenz asistían a esos mitines, y así está relatado en los libros biográficos de ellos. Clorito no se hizo comunista nunca, al contrario, en la década del 30, cuando ya se había surgido el Partido Comunista, tuvo algunos enfrentamientos con los comunistas, pero Aniceto Montero sí desarrolla en Costa Rica, en la década del 10, a finales de la década del 10, que ya está aquí en Costa Rica, el primer centro socialista de Costa Rica, o el primer partido socialista de Costa Rica, que a mi modo de ver fue el primer embrión del Partido Comunista Costarricense. Fue la primera organización comunista de Costa Rica con características leninistas, es decir, que seguían el pensamiento de Carlos Marx y de Lenin, que ya era el triunfador del Estado soviético en 1917. Aniceto Montero se convierte en un divulgador del pensamiento de Lenin y de la figura de Lenin y del impacto de la Revolución Rusa en Costa Rica. Y el doctor Federico Sáenz, algo parecido, pero en Panamá. El doctor Sáenz, que era de origen costarricense, viaja a Panamá y durante toda la década del 10 contribuye a desarrollar el movimiento sindical de Panamá en esa nación. Aniceto Montero desarrolla el Partido Socialista ya en 1919, 20, 21, 22 y hasta el 24. Tiene una actividad pública reconocida a través de su Partido Socialista y del Centro Socialista, y probablemente esa fue la reacción que condujo a que Jorge Bolio impulsara su partido reformista en 1923 para enfrentar a Aniceto Montero y su Partido Socialista. En todo caso, para el año 23, en el segundo Congreso de la Confederación General de Trabajadores, la Confederación le está dando el apoyo principal a Jorge Bolio. Un núcleo de trabajadores permanece en la Confederación Obrera Nacional y Confederación Obrera Costarricense, como hemos mencionado, y otro sector sigue vinculado a Aniceto Montero, que todavía en el año de 1924, después de la muerte de Lenin en enero, organizan desfiles de duelo en Costa Rica por la muerte del gran líder de la Revolución Rusa. Y así avanza a la década del 20, todavía en el año... Jorge Bolio, habría que decir, también simpatizaba hasta 1928 con la Revolución Rusa, al menos con sus postulados, con sus ideales sociales. Tanto así que Costa Rica había tenido relaciones diplomáticas con la Rusia del zar, establecidas desde 1872 por Tomás Guardia y suspendidas con motivo de la Revolución Rusa en 1917 por la dictadura de Tinoco.
Después de caída de la dictadura no se restablecieron relaciones con Rusia, que estaban suspendidas obviamente, pero Jorge Bolio en 1928 levantó banderas para que se reconociera a la revolución socialista soviética de la Unión Soviética y se restablecieran las relaciones que hasta entonces habían existido. Eso no se logra, pero hay un intento de restablecer esas relaciones. Esas relaciones se van a establecer hasta 1943 bajo el gobierno del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia. Entonces Jorge Bolio desarrolla su partido reformista. El partido reformista elige diputados obreros, entre ellos Julio Padilla, muy importante, dirigente obrero de la época. Ya se habían electo otros diputados representantes de trabajadores a finales de la década de 1890, entre ellos Faustino Montes de Oca, que da origen justamente al cantón de Montes de Oca de San José. Faustino era un líder popular, un dirigente popular, un colonizador. Junto con Luis Cruz Mesa fueron los colonizadores de esa región, por eso se reconoce en él el nombre del cantón, pero también fue un líder popular y representante del Partido Independiente Demócrata, que era representante de estos grupos de trabajadores que participaron con elecciones. En esa década de 1890-1900 también fue electo representante obrero como diputado don Víctor Golcher, de manera que desde finales del siglo XIX hubo representación obrera en la Asamblea Legislativa, Congreso como se llamaba en esa época, de los trabajadores ahí. En la década del 20, con Julio Padilla y el Partido Reformista, se da una lucha muy importante para la aprobación de la Ley de Accidentes de Trabajo. Esta era una ley que venían luchando los campesinos desde 1908 y hasta 1925 logran esa ley, que salió muy limitada en su protección, pero ya era una ley que como ley era importante porque empezaba a regular accidentes de trabajo en Costa Rica. Esa confederación de obreros y la Confederación Obrera Nacional, que se desarrolla entre 1923 y 1928, en 1928 cambia de nombre y se constituye por la Unión General de Trabajadores en medio del inicio de la crisis internacional económica de tipo capitalista que va a afectar prácticamente a todo el mundo y que tiene repercusiones también muy importantes en Costa Rica. En Costa Rica esa crisis golpea con una gran desocupación, una desocupación enorme, que llegó incluso a tener una expresión sindical que nunca se ha conocido en Costa Rica, nada más que en ese periodo, y que hoy no pueden constituirse porque está prohibido que sea de esa forma, que fue la creación de sindicatos de desocupados. Tal el nivel de desocupación que se crearon organismos, sindicatos de desocupados, cuya lucha fundamental era estar todos los días en la calle dando batallas para ver cómo conseguían empleo los trabajadores. Entre 1927 y 1934 estos sindicatos fueron muy importantes, y estos sindicatos de la crisis del 28 al 34 y la Unión General de Trabajadores pasaron a constituir la base de trabajadores que después llega a formar el Partido Comunista de Costa Rica en 1931. Las ideas socialistas que había impulsado Aniceto Montero tienen repercusión en ese periodo. A eso se habían sumado corrientes nacionalistas y antiimperialistas. Las corrientes nacionalistas, aquellas que defendían el interés nacional, y se entiende el interés nacional cuando en los contratos con compañías extranjeras de inversiones de compañías extranjeras en Costa Rica se establecían cláusulas en los contratos que perjudicaban el interés nacional. Entonces los grupos nacionalistas luchaban porque esas cláusulas no se dieran, y los grupos antiimperialistas de igual manera se pronunciaban de esa forma. No es que los grupos nacionalistas y los antiimperialistas estaban en contra de la inversión extranjera en Costa Rica, no, estaban a favor también de la inversión extranjera, pero regulando parte del contrato de manera que en los contratos de inversión no se perjudicara el interés de los nacionales
o de los productores nacionales. Esas luchas antiimperialistas habían surgido en Costa Rica en 1901, enfrentados hacia los sectores bananeros de la United Fruit Company, porque los bananeros nacionales empezaban a sentir presión y cláusulas abusivas contra ellos por parte de la compañía bananera. Entonces empiezan a darse luchas muy importantes de bananeros nacionales que eran cafetaleros y grandes cafetaleros como don Ernesto Romoser, o a mediados de la década del 30 Francisco Jiménez Ortiz, que era un gran cafetalero y también bananero, que invirtieron en eso y tenían contradicciones importantes con las compañías bananeras por las cláusulas que les comprometían negativamente en sus contratos. Y así se dan luchas nacionalistas y antiimperialistas durante ese periodo. A ellos se sumaron luchas antiimperialistas de tipo político, que fueron aquellas que se dieron contra la intervención norteamericana en Nicaragua en la década del 10, de donde surgió Benjamín Zeledón, ese líder antiimperialista que luchó contra la intervención norteamericana en Nicaragua. En esa intervención fue a luchar Jorge Bolio en favor de los nicaragüenses, y después en la década del 20, a partir de 1927 hasta 1934, la solidaridad alrededor de la lucha de Sandino, cuando los Estados Unidos vuelven a intervenir en Nicaragua en ese periodo entre 1927 y 1934, que se vuelven a dar movimientos antiimperialistas, y se había constituido a ese efecto la llamada Liga Antiimperialista de las Américas, que tuvo un núcleo de jóvenes estudiantes en Costa Rica, donde ahí estuvo Manuel Mora Valverde, Jaime Cerdas Mora, Luis Carballo Corrales, Luis Coto Conde y una serie de jóvenes de ese periodo que en esa lucha antiimperialista evolucionan hacia la unidad con el movimiento obrero, con la Unión General de Trabajadores, y constituyen en 1929 la Asociación Revolucionaria de Cultura Obrera, que llegó a publicar un periódico que se llamó Revolución, de pocos ejemplares, pocos números salieron, donde divulgaron ya ideas comunistas, y fue como la antesala inmediata de la formación del Partido Comunista en 1931, de manera que cuando se constituye el Partido Comunista de Costa Rica, tiene por base de apoyo a la Unión General de Trabajadores, que era una central única y unitaria, como hemos venido señalando en estos programas. Esa confederación, la Unión General de Trabajadores, se va a mantener como tal hasta 1938. En ese periodo de desarrollo también de los primeros años del Partido Comunista, el Partido Comunista empieza a desarrollar luchas agrarias muy importantes en el norte del Valle Central, en las zonas de San Isidro, Heredia, San Pablo, toda esta zona. Ahí va a destacar un líder campesino, Herminio Alfaro, que es asesinado en 1935, y esas luchas campesinas adquieren una fuerza enorme. El campesinado era la principal número de habitantes del país, y el Partido Comunista tiene, digamos, a su haber entonces las luchas obreras de la Unión General de Trabajadores más las luchas campesinas que agrega, y bajo la conducción del Partido Comunista, la Unión General de Trabajadores se disuelve en 1938 en dos organizaciones, una Comité Nacional Campesino y otra Comité Sindical de Enlace, con las cuales el Partido Comunista va a dirigir las luchas obreras y campesinas entre 1938 y 1942. En ese periodo operan esas dos organizaciones sindicales bajo una sola conducción política. Seguía siendo un movimiento unitario, pero ya dividido en dos organizaciones, campesina y sindical. Y en 1942, en las condiciones de la Guerra Mundial y en las condiciones del gobierno Calderón Guardia, el Partido Comunista las unifica nuevamente en lo que se llamó el Comité Nacional Sindical de Enlace, y un año después, en 1943, las transformó en la Confederación de Trabajadores de Costa Rica, que fue la organización que le da el apoyo a las garantías sociales. Para ese momento, la Iglesia Católica venía jugando un papel importante, de nuevo, en acción sindical. Primero porque habían pasado ya 40 años de la encíclica Rerum Novarum, se produce una nueva encíclica que se llama Quadragésimo Anno. Con esta encíclica, la Iglesia impulsa nuevas organizaciones, ahora sí fuertes, sindicales, de tipo acción
católica de carácter civil, la Juventud Universitaria Católica, la Juventud Obrera Católica, la Juventud Estudiantil Católica, Hermandades de Trabajo y una serie de organizaciones ya orientadas ahora así a enfrentar a la Rusia soviética, que ya era Unión Soviética desde 1922, el desarrollo del socialismo a escala mundial y a frenar más la acción comunista y sindical. Y ya para 1940, el nuevo obispo de Costa Rica, Monseñor Víctor Manuel Sanabria, preocupado del impacto del Partido Comunista en Costa Rica en esos años, había mandado a formarse en el campo sindical a Benjamín Núñez Vargas y a su hermano Santiago en el campo cooperativo, con lo cual la iglesia empezaba a formar dos líderes muy importantes que iban a jugar un papel muy destacado en la década del 40 en el campo cooperativo y sindical, tratando de ganarle espacio a los comunistas, que eran los que controlaban en ese momento el movimiento sindical del país.